Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Buenas noches a todos y bienvenidos a otro programa de Comemos lo que somos. Y hoy estamos aquí con Michael Lalou. Y Michael Lalou, a ver, se dedica a la osteopatía. Él ha también aprendido muchas técnicas diversas. También es discípulo del Dr. Hammer. Y él ha hecho una mezcla ahí que nos ha estado contando antes de que empezáramos, de una cosa y otra, y realmente ha hecho como su propia técnica. Y bueno, vamos a hablar de esto hoy y vamos a centrar el programa hoy en nutrirnos nosotros de nosotros mismos. Hoy vamos a ver cuáles son los ingredientes que tenemos, cómo los podemos combinar, vamos a hacer un super guiso suculento de todas las cosas que nosotros vamos teniendo y vamos a ir aderezando, vamos a ir quitando, porque igual tendremos que quitar algunas cosas también, podremos poner así olores, sabores, colores, bueno, hoy tendremos así un programa muy colorido. Y para esto, mira, Michael, te voy a presentar a mis compañeros, Martín Goldman, que es chef y terapeuta, Said del Calle, nutricionista y terapeuta también, y yo que estoy aquí presentando y que, bueno, que estas cosas me apasionan también mucho. Entonces, Michael, cuéntanos. Primero que todo, quería preguntarte yo, ¿cuáles son los ingredientes imprescindibles para autonutrirnos adecuadamente? Háblanos tú, a ver, vamos a empezar. Bueno, pues como mínimo voy a comenzar por lo que yo suelo hacer cada día. Os reconozco que no todos los días utilizo los mismos ingredientes y con las mismas dosis, pero sí procuro al menos no olvidarme de 2 o 3. Y el primero es que nada más levantarnos, yo vivo la vida como, bueno, pues como una película y cada día pues disponemos de un rollo en blanco para ponerlo a grabar y del mismo modo que en este espacio estamos hablando de, bueno, pues de nutrición, de cocinar, en sentido literal o metafórico, sobre cómo poder organizar nuestras vidas para que nos vaya como queremos que nos vaya. Entiendo que igual este es un poco el sentido de este encuentro, de por lo menos conseguir lo que uno desea cada día, tropezando lo menos posible. Y entonces yo me fijo bastante en el comportamiento de los animales, que por cierto, pues soy terapeuta principalmente de humanos, pero también tengo un apartado donde también me dedico a trabajar con animales, entre ellos perros, gatos, caballos, voy a domicilio, y cuando tengo algunas dudas sobre alguna cuestión puramente perteneciente a la condición humana, yo le pregunto a los animales qué es lo que hacen ante situaciones parecidas a las nuestras. Situaciones del tipo, pues cuando tú estás en tu guarida o en tu casa, ¿cómo gestionas esto? Cuando estás cazando, cuando estamos nosotros también yendo a por nuestro sustento, ¿cómo resolvéis estos asuntos? Y en el mundo afectivo, ¿cómo lo hacéis también pues, para resolver todos aquellos desencuentros que a veces tenemos con los seres queridos? Entonces, uno de los principales mensajes o ingredientes, quizá el más grande para mí, que por eso lo he puesto el primero, es el de estar en el presente. Es decir, cuando nosotros abrimos los ojos por la mañana, para mí es como abrir la cámara y ponerte a grabar el día que tienes por delante. Yo vengo también, antes de la terapéutica, antes del monje que veis, pues fui fraile en el mundo audiovisual, es decir, fui técnico de sonido en estudios de doblaje de cine y ahí aprendí... Michael, perdona que te corte, pero es que hablando del mundo audiovisual, acabo de dar cuenta que no te he puesto en grande. Ah. Ahora ya me veo como en un cine. Muy bien. Ahora, ya podemos hablar del mundo audiovisual. Ya lo hemos arreglado aquí. No sé, ¿me escucháis? Porque se ha quedado congelada la imagen. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, te escuchamos. Vale. Es que por lo que sea la imagen se ha quedado parada. Bueno, volviendo al tema del mundo audiovisual, pues yo veo la vida, como os decía, pues como una película donde cada día dispones de un rollo en blanco para grabar lo que tú quieres que pase. Y claro,
cuando nos ponemos a grabar necesitamos una cámara y para mí nuestra cámara son nuestros ojos. Y la película, bueno, pues es la corteza cerebral que la tenemos aquí atrás y ahí es donde se está grabando todo lo que estamos viviendo en tiempo real y todo lo que está captando nuestra cámara, que son nuestros ojos, eso es lo que registramos a nivel consciente. Pero eso no quiere decir que a nivel no consciente no estemos registrando todo lo que hay alrededor. Es decir, donde no ponemos la cámara, eso también está pasando y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique, nuestro espíritu, lo está registrando también. En ese sentido, me parece muy importante ser consciente de ello porque la responsabilidad de mantenerte en el presente te permite dos cosas que en la naturaleza son básicas para mantenerte vivo. Una es no perder ese contacto con el presente, no tiene por qué ser de manera obsesiva, que estemos igual que un animalillo en la selva, porque afortunadamente el vivir como ciudadanos pues nos ha permitido pues ahora disfrutar y gozar de un estado más o menos relajado en cuanto a que no hay depredadores directos que vayan a saltarnos nuestro cuello, sino que son indirectos, ¿no? Como puede ser pues, las facturas, los compromisos económicos y afectivos que tengamos con el entorno. Y salvo eso, pues eso nos permite que podamos disfrutar más o menos relajados en ese transitar por la vida. Pero si perdemos nuestro contacto con el presente, nos perdemos la oportunidad de cazar esa oportunidad buena para nosotros y por otro lado, si nos distraemos, pues podemos ser pasto de las llamas, es decir, de la depredación. Es decir, un despiste conduciendo, aunque sea en un milisegundo, puede constituir un desenlace fatal. Por eso, mantenerse en el presente, desde que abrimos la cámara por la mañana, al salir de la cama, a mí me parece fundamental para que bueno, pues todo vaya discurriendo dentro de un orden, dado que nuestro cuerpo es una antena espectacular llena de sensores que nos va a estar avisando continuamente de dónde están las oportunidades para no perderlas y dónde están las amenazas para poder evitarlas. Y ahí es donde yo quiero poner el acento, que mantenerse en el presente como mínimo me parece el ingrediente fundamental, como cuando vas a hacer un guiso, como mínimo necesitas agua para poner a cocer las verduras y lo que quieres hacer es una sopa. Bueno, ya tenemos el ingrediente más importante, que yo estoy completamente de acuerdo, que es el estar en el presente, ¿no? Estar en el presente, pero de repente tú estás en el presente y empiezan a venirte cosas que no sabes de dónde vienen y tampoco eres consciente de ello y empiezas a sentirte de una manera que tampoco sabes muy bien, o sea, esto ahí le está pasando algo al agua. ¿Cómo hacemos para empezar a identificar o a desenmarañar tanta cosa que de repente tenemos dentro y no hemos sabido gestionar? Bueno, yo creo que eso está directamente relacionado con los otros dos espacios temporales que no hemos mencionado, con el pasado y con el futuro. Es decir, el pasado muchas veces nos atormenta porque ahí es donde se guardan los rencores, los resentimientos, las situaciones mal vividas o las oportunidades perdidas. Y eso, pues, a veces es una mochila que te carga y por momentos, pues, cuando te encuentras ante una situación similar, todos los receptores que hay en el cuerpo que son sensibles a ello, como lo guardan en la memoria celular, pues te van avisando de cuidadito, no te vuelvas a enamorar, que la última vez que lo hiciste te pasó esto. O cuidadito, no compres esto, que la última vez te sentó mal. O cuidadito con esta oferta de trabajo, que la última vez te engañaron. Y claro, esa memoria a nosotros pues nos lastra porque pensamos que a partir de ahí estamos elaborando una plantilla que en sucesivas ocasiones pues se va a tener que repetir. Pero fijaos que eso la mayoría de las veces solo ocurre cuando lo certificamos a través de algo muy importante también, que creo que sería uno de los siguientes ingredientes, que es el lenguaje, es decir, el poder de la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra que la tenemos tan a mano? Y creo que muchas veces o bien la infrautilizamos o a veces pues la utilizamos de manera descoordinada y automática, sin saber realmente qué es lo que estamos diciendo. Entonces, los recuerdos hay que manejarlos, creo que con solvencia, sobre todo para rescatar solo aquello que te venga bien para resolver una situación actual. Porque resolver algo en una situación del presente
es lo que verdaderamente va a demostrar nuestro signo de inteligencia y no el número de neuronas o el tamaño de nuestra cabeza. Porque, como decía un gran autor de un libro que se llama Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal, ahora mismo estoy haciendo tiempo porque no me acuerdo de su nombre. Me acuerdo de la coautora, que es Alessandra Viola, Stefano Mancuso, un biólogo italiano, que le preguntaban en ese libro, que por cierto lo recomiendo, Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal. Es un libro cortito, pero suficientemente evocador y elocuente como para ponernos en el lugar que nos corresponde, el de admirar al mundo vegetal. Porque en el mundo vegetal, cuando le preguntaban, ¿y cómo define usted la inteligencia en el mundo vegetal? Dice, pues los vegetales lo hacen de una manera muy sencilla. Dice, es la capacidad para resolver problemas. Eso es la inteligencia. Y yo añadiría la capacidad de evitarlos. Y aquí es donde yo quiero aportar mi grano de arena o mi pedrusco. Porque a veces hablar ahí desde el granito de arena me parece una falsa humildad. Yo creo que lo que os voy a aportar ahora con el poder de la palabra, igual muchos de vosotros ya lo conocéis, me parece que no es baladí. Hay que darle la importancia que tiene, porque la palabra es algo gratuito. Lo tenemos ahí a disposición, pero a veces pues eso, lo utilizamos de manera un poco descoordinada y no del todo consciente de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando estamos evocando un recuerdo que nos hizo daño, en el momento que empezamos a poner calificativos a un dolor, lo convertimos en sufrimiento. Esa es la diferencia que hay entre dolor y sufrir. El dolor igual no lo puedes evitar, pero el sufrimiento es opcional. Es voluntario. ¿Cuándo se convierte un dolor en sufrimiento? Cuando le añades adjetivos, le añades algún calificativo, lo colocas en un espacio-tiempo del que tú dices, sí, lo perdoné, pero jamás lo olvidaré. O sea, cada vez que utilizamos palabras como jamás, como, por ejemplo, el pero, el imposible o el difícil, pues estamos limitando a todo nuestro sistema celular para que otra posibilidad ocurra. Por eso creo que el manejo del lenguaje es muy importante para que esos resortes del pasado no nos sigan atormentando y bloqueando la posibilidad de hacer algo nuevo. Porque pretender un cambio sin hacer algo diferente, pues igual es un trabajo en balde. Totalmente. Yo quiero preguntar. Primero Martín y luego yo. No, que ya me parecía a mí que empezar un guiso y dejarlo solo con agua no iba a resultar en nada bueno. O sea que nada, No, la palabra... Vamos a hacer por lo menos una sopa de letras. Por lo menos, eso iba a decir. Pues las palabras van a añadir ahí un montón de... Bueno, quería aclarar una cosa, Claudia. Tú siempre me presentas como un terapeuta y cocinero. Sí, terapeuta, pero es que viene al caso de flores de Bach. No sé si habéis oído hablar de las flores de Bach, esa terapéutica que es la terapéutica del no sé si, ¿no? Que funciona, que es tan sutil. Y es que viene de la naturaleza y de las plantas y de esa armonía que creo que es lo que estás dejando entender. Y sí, me encanta y lo comparto totalmente. Es un sitio tan amable y tan vasto para aprender de la naturaleza. O sea que gracias por esto, Michael. Sí, pues gracias por tus gracias. Luego quería compartiros algo que recientemente lo he puesto dentro de una fórmula. Porque tengo una parte bastante racional y cartesiana con mi formación desde pequeño, que yo era como un poco cuadriculado, hasta que me adentré en estos mundos de la energía y de sentir la vida de otra manera, y ya empecé a abrirme a sentir pues, otros planos, ¿no?, de subjetividad. Y es el espacio que le debemos dedicar a un pensamiento. Porque, claro, el poder de la palabra no solo se limita a la invocación, al poder oral, sino que también tiene que ver sobre todo con el pensamiento. Porque pensar es hablar con la boca, es como hablar pero con la boca cerrada. Es exactamente lo mismo. Qué gracia, me he quedado ahí como en pausa, con el dedo ahí. No sé si estoy viendo. Nosotros te vemos perfectamente. Me veis perfectamente. Pues yo es que me veo, perdón, que me estoy riendo porque estoy viendo como un movimiento ahí un poco cómico. Entonces, a donde quería llegar con esto del espacio-tiempo dedicado a un pensamiento, es una especie de fórmula matemática donde
he llegado a la conclusión que a un pensamiento hay que dedicarle, o sea, el espacio-tiempo que hay que dedicarle a un pensamiento es directamente proporcional a lo que te propone, a lo que te provoca. Qué bueno. Es decir, si un pensamiento no te induce al movimiento, a micromovimientos del cuerpo, es decir, desde donde estás, no te induce a levantarte y ponerte a hacer algo, le tienes que dedicar poco tiempo. Suelen ser los pensamientos torturantes, los pensamientos de las frustraciones, de las situaciones no conseguidas, y entonces generalmente nos quedamos ahí dándole vueltas, y si os fijáis en la postura de vuestra columna, tiende a caer, a encorvarse, un poco como un acordeón, nos solemos atrincherar en nuestro asiento, y nos podemos quedar ahí minutos y minutos dándole vueltas a algo que realmente no te está aportando un gramo de alegría. Sin embargo, cuando tú te pones a pensar en algo que te propone, te entusiasma, te excita y te anima a hacer cosas, notaréis que el cuerpo tiende como a ponerse más derecho. Incluso se empieza a sentir como un poquito inquieto en el asiento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo si me pongo a pensar en algo, en algún recuerdo negativo, pues efectivamente me puedo quedar ahí mucho tiempo atascado y no consigo salir de esa situación. Sin embargo, a eso es a lo que me refiero, que el espacio-tiempo que hay que dedicarle a un pensamiento que no te induce al movimiento debe ser corto. Si no te provoca movimiento, poco tiempo. Si te provoca movimiento, dedícale lo que quieras. Evocar sitios donde has estado que te ha gustado, relaciones bonitas, en definitiva, todo lo bello que hayas vivido o que quieres vivir, viaje que quieres programar a Canadá, a Nueva Zelanda, o tampoco hace falta irse tan lejos, simplemente Asturias, porque tienes allí pues intereses que te pueden, que sobre todo te mueven desde dentro. Entonces, estate el tiempo que quieras pensando en eso, porque lo que estás haciendo es alimentar las ganas de vivir. Y me parece que no hay nada más importante que tener ganas de vivir. Sí, bueno. Dale, Saita, dale. No, eso es genial. O sea, tiene mucho que ver con esto que está diciendo también ahora. Al final es el poder que tenemos y del que no somos conscientes, ¿no? O sea, la autogestión, la soberanía que tenemos como para poder quedarnos anclados en también el victimismo, ¿no? El pasado, el poder de decisión que tenemos para seguir adelante y progresar. Y aunque tengas ese momento, ¿no? de caído o de lo que tú dices, de estarle dando vueltas a un pensamiento que no tienes que darle más tiempo y energía, la capacidad, tiene que ver con el libre albedrío, pero me gusta pensar siempre así, ¿no? Que al final nosotros tenemos el poder, siempre. Y cuando te viene alguien para acompañarle en un proceso de sanación, yo creo que empoderar y que esa persona consiga reconocer ese poder que tiene interno, incluso utilizando, pues no sé, me parece interesante, cuanto menos. Sí, además el ponerle un coto a esos pensamientos, lo de pensar poco en algo que no te conviene, que no es que no te guste, es decir, porque no hay que, perdón, no hay que confundir lo que no te conviene con lo que no te gusta, con lo que te conviene y lo que te gusta. Entonces, algo que sea inconveniente, que tú veas que no te está sacando, yo normalmente le pongo un tiempo, máximo 4 o 5 minutos. Si en 5 minutos no lo he resuelto, para mí ya no es un problema. Y me pongo a pensar en otra cosa que me resulte más proactiva, que me llame a hacer algo interesante. Y a veces, aunque sea un recurso, pues me pongo un disco, me voy al baño, cambio de lugar. Y a partir de ahí, pues me coloco en un presente que vea yo que me va a servir para seguir cocinando lo que quiero en el día. Claro. Muy bien, ya tenemos nuestra presencia, que es el agua. Luego también le hemos metido ahí un poquito de la importancia de la palabra, además de estar en el presente, estar en la palabra, la actitud, y hemos dejado fuera cosas que no nos importan, ¿no? Como hemos pelado ahí un poco de verdura y hemos dejado la cáscara, y ahí la hemos dejado fuera, como el victimismo, ¿no? Ese fuera. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar lo que el cuerpo nos ofrece? Y en este momento entro yo
en la parte de las endorfinas, en la parte hormonal, porque el cuerpo nos ofrece una serie de posibilidades para estar pletóricos, para estar felices, para estar bien, para salirnos de nosotros mismos, de la felicidad. Y muchas veces no sabemos cómo podemos llegar allí. Aquí quería hacer un apunte, y era que lo estábamos hablando antes, que te paré y te dije, no, espera, que nos lo vas a explicar, porque estábamos hablando que Michael ha hecho ahí un mix entre la osteopatía y la parte endocrina, que es la osteopatía hormonal. Sí. Entonces, primero, quería que nos explicaras un poco eso y quería también que nos dijeras cómo podemos sacar provecho de todas estas grandes cosas que tenemos dentro. Bueno, pues es muy fácil. Es complejo, pero es fácil. Quiero decir que complejo es pues que hay que reunir una serie de elementos y coordinarlos bien para conseguir un resultado, pero no es difícil, porque a veces confundimos difícil con complejo, sencillo con fácil, pero no, significan cosas diferentes. Es decir, complejo es manejar un coche, porque necesitamos coordinar 2 manos, 2 pies, la cabeza, un montón de palancas y herramientas, pero una vez que sabes conducir es fácil, pero no deja de ser complejo. Lo mismo ocurre con el sistema endocrino. El sistema endocrino es complejo porque consta de, bueno, pues es como un sistema de mensajería, donde tenemos las oficinas centrales aquí en la cabeza, hipotálamo, hipófisis y pineal principalmente, y luego tenemos lo que yo denomino las delegaciones territoriales repartidas por todo el cuerpo a nivel de pues, las gónadas, las suprarrenales, el páncreas, el timo, donde tiene que llegar esa información igual que a los músculos, al aparato digestivo y a todos los órganos que necesitan esa información, ese toque del sistema de mensajería que como correos, UPS, DHL, tiene, como os decía, las oficinas aquí, pero luego necesitamos transportar ese mensaje y esos transportadores son las hormonas. Entonces, a veces las hormonas van en moto, a veces van en una furgoneta y a veces van en tráiler enteros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las hormonas, perdón, la mayoría de las veces no trabajan solas, sino que trabajan en equipo. Y hay cócteles muy interesantes dentro del cuerpo que conviene conocer para que en situaciones de, pues eso, de desconsuelo, de obsesión mental, de falta de rendimiento físico, de dificultad para conciliar el sueño, de ansiedad por comer o lo contrario, que no tienes hambre y de pronto no tienes ganas de comer, pues que sepáis que para todas y cada una de esas funciones tenemos una serie de hormonas y neurotransmisores que nos van a facilitar ese camino. Nos van a facilitar, además, conseguirlo de manera consciente, porque el sistema endocrino, en principio, es autónomo, pero tiene puertas de entrada donde le podemos decir nosotros en un momento dado si necesitamos un suplemento. Y esos suplementos los tenemos a disposición todo el día. De hecho, la industria farmacológica y la no farmacológica pues se ha beneficiado del conocimiento del sistema endocrino porque la mayoría de las moléculas de nuestro sistema endocrino son copiadas de manera sintética en los laboratorios para fabricar por la mayoría de fármacos que conocemos. Así que desde ahí o desde aquí, pues lo que voy a hacer es transmitiros un mensaje de autonomía. Es decir, con esto no quiero decir que no haya que tomar fármacos bajo ninguna circunstancia, sino solo tomarlos pues cuando sea necesario, sea una urgencia, pero la mayoría de las veces podemos prescindir de ellos porque la mejor farmacia está dentro de nosotros. Michael, y el tema de los disruptores endocrinos. El tema de, perdona. O sea, los disruptores endocrinos que son, no sé si ahí en todo este trabajo que tú has hecho del tema hormonal, la osteopatía hormonal era, ¿no? Sí. Es porque tú hablas de los químicos, de los fármacos, entiendo que te refieres a que, pues eso, que son disruptores de las propias hormonas nuestras, ¿no? Son como, o sea, sustitutos de las hormonas que las pueden incluso... Sí, porque, claro, cuando entra un fármaco de síntesis en nuestro cuerpo, entra en competencia con lo que el cuerpo ya sabe hacer. Entonces el cuerpo generalmente entra en paradoja, porque claro, dice, ¿qué hacen estos aquí? Si nosotros ya tenemos a nuestros especialistas.
Y encima estos vienen mal vestidos o vienen, bueno, no voy a poner términos peyorativos, vienen vestidos diferentes. Sí. Y además tienen un nivel de acción que a veces no se comunican entre ellos. Porque el problema de los fármacos es que cuando tú ingresas más de uno, entre ellos no hay comunicación. Entonces cada uno va a su bola, con perdón de la expresión. Mientras que en el cuerpo jamás pasa algo descoordinado. En el cuerpo todo tiene sentido biológico, aunque no lo entendamos. Por eso a veces, desde visiones más dogmáticas, se malinterpreta el comportamiento de nuestro organismo. Y nuestro organismo jamás se equivoca. Porque incluso cuando está enfermo, lo que está es en un estado de obras. Es decir, el término enfermedad deberíamos reformularlo como programa biológico de supervivencia, como hizo el doctor Hammer, al renombrarlo, y le quitó toda esa aridez y todo ese carácter, digamos, de malignidad, de cronicidad, de deterioro, que a veces se achaca a nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo en todo momento sabe lo que está haciendo. Con mucha inteligencia porque le quitó palabras a lo que es enfermedad, ¿no? Todas esas palabras asociadas, ¿no? Claro, es que las palabras, si os fijáis, hay que reformular mucho también el lenguaje en ciertos espacios de la terapéutica, no voy a decir solo de la medicina, porque hay términos que hacen que, bueno, como digo muchas veces, hay veces que se hace más daño con lo que se dice que con lo que se hace. O sea, si de repente alguien te dice que tienes células malignas dentro de tu cuerpo, pues igual habría que reformular eso, porque yo en la naturaleza no veo nada. El concepto maligno y benigno es un concepto puramente humano. En la naturaleza lo que hay son acciones útiles o inútiles. Lo útil se queda, lo inútil se retira. Pero no por eso es malo, ni malífico, ni maligno, ni nada por el estilo. Igual que cronicidad, también se utiliza mucho la palabra crónico, pero lo crónico deja de serlo en cuanto encuentra su causa. Y estoy muy acostumbrado, afortunadamente, a trabajar muchas enfermedades crónicas donde, encontrando la causa, dejan de serlo. Cuando se habla de degeneración, perdona, es que es otra palabra, y degenerativo, es una palabra que cuando alguien recibe eso, no, es que usted tiene un proceso degenerativo. Vamos a ver, degenerativo no existe en la naturaleza. La naturaleza se regenera y se transforma, pero no se degenera. Es otro término que también habría que reformular. Porque cuando dejas de utilizar esas palabras, el cuerpo deja de sentirse acusado. Y es muy importante sentir que nosotros somos acreedores de la mayor máquina biotecnológica que exista en el planeta. En ese sentido, creo que sí estamos a la cabeza. No tanto la inteligencia, pero sí que deberíamos, quería incluirlo también en ese despertar por la mañana, cuando estemos en el presente, darle las gracias a esta maravillosa estructura que va con nosotros, que encima no hay que enchufarla a nada más que a las ganas de vivir. Y a partir de ahí, cuando tú pones el foco en lo que quieres, pues el cuerpo está haciendo lo mismo que tú deseas. Los 100 billones de células que hay dentro de nosotros, con sus 300 billones de microorganismos, que no están para hacernos daño, sino que son nuestros colaboradores, entre virus, bacterias y hongos, cuando el terreno está conforme, todos remamos en la misma dirección. Por eso es muy importante no llevar al cuerpo a un sitio donde tú no quieres estar, porque el cuerpo te va a ir avisando por el camino de que no estás yendo en el momento adecuado o al sitio adecuado. Y fijaos que aquí hay una serie de ingredientes que quiero compartir también con vosotros y con vosotras para que os deis cuenta de lo fácil que es conectar con esta maravillosa maquinaria que tenemos. Cada vez que hacemos algo en contra de nuestra voluntad, camino de el cuerpo te va a ir regalando infinidad de incidentes. Se te caen las llaves, te golpeas con una esquina que habitualmente no te das, entras al coche y se te ha olvidado algo. Eso no es baladí. Hay que reflexionar, por lo menos respirar un par de veces y pensar, ¿cómo voy? ¿Voy muy deprisa? ¿Voy al sitio inadecuado? ¿Lo podría posponer a otro momento? ¿Voy contento? ¿Voy con buena actitud? Ese es otro ingrediente. La actitud. Poner tu mejor versión. Esta es una frase de, creo que de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra muy conocida aquí en España, y tiene un capítulo en uno de sus libros de autoayuda que se llama el TMV, ¿no? Tu mejor versión. O sea, pon tu mejor versión en todo, incluso cuando estés fregando platos o estés haciendo algo que no te gusta. Porque poner tu mejor versión en cualquiera de tus acciones solo puede resonar en una frecuencia que atraiga lo que tú quieres para ti, para que te ayude a conseguir alcanzar lo que deseas.
Por eso cuando aparezca una secuencia de incidentes, de llaves, de golpecito, de olvido, tómate por lo menos un minuto, porque puedes esperar un minuto a salir de casa precipitadamente porque crees que no llegas. Yo lo he comprobado muchas veces, a veces incluso 5 minutos de reflexión, pensando que voy a llegar tarde, al final cuando me he alineado, todos los atascos previstos que había, aun llegando tarde, se han abierto mágicamente y he alcanzado mi objetivo sin ningún tipo de estrés. Así que hacedle caso al cuerpo porque es vuestro mejor aliado. O sea, a mí, yo cada día que hablo de esto, de hecho ahora me dan escalofríos, cada vez que hablo de ello, siento una alegría y un agradecimiento de que se me haya concedido esta máquina, que creo que no debemos desaprovecharla. Y estar ávidos a que todos los días vamos a aprender de ella, porque no nos puede llevar por ningún mal camino. Y como lo digo a muchos de mis pacientes, nunca pienses que algo que esté dentro de ti te puede hacer daño, ni tus células, ni tus microorganismos, si tú no se lo permites. Claro, Wow. la importancia de la autoescucha, ¿no? La importancia de la autoescucha. ¿A quién hay que escuchar primero? Pues a uno mismo. Y esto es un egoísmo saludable. Por lo menos escucha al que va contigo a todos lados. Es que no tienes mejor amigo que tu propio cuerpo. Perdona, Martín, ¿vas a decir algo? No, nada, no iba a decir nada. Que también que es otro regalazo, otro pedrusco, que habías hablado antes, esto de autoescucharse y de... totalmente. Sí, antes de consultar a otro, consulta a tu cuerpo. Claro. Sí, la parte de la autoescucha es súper importante, ¿no? Y para poderse escuchar hay que estar en el presente, o sea, que el agua... Claro. La has puesto, o sea, que el agua tiene que estar... estoy dando? Bueno, pues mira, ya tenemos, ya vamos poquito a poco aquí armando ya nuestro guiso, porque ya también hemos puesto toda esta parte hormonal, toda esta parte de la felicidad, toda esta parte... quería preguntarte, aún así, porque yo quiero seguir poniendo piedras en el camino, ¿no? Aún así nos estamos escuchando, estamos intentando tener nuestra mejor versión, pensar cosas buenas, todo. Estamos ahí. Pero el dolor se sigue manifestando. Vale. Y no sabemos qué está pasando, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo lo podemos atajar o qué podemos hacer. ¿Qué es el dolor? A ver, sabemos también que el dolor es nuestro amigo, ¿vale? Que sí, que nos está avisando, que el cuerpo nos está diciendo algo, pero ahí está. Y a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ahí? Bien. Sí, el dolor es otro capítulo interesante. Sí, claro. Dolor es como cuando pues, se te acaba la bombona de butano y no tienes otra. Y si te ha quedado a mitad de camino el guiso y dices, ¿ahora qué hago? ¿Lo tiro o qué? Bueno, el dolor, pues efectivamente es el ruido que hay en nosotros cuando hay obras. Y claro, nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen en obras cuando hemos tomado una decisión y hemos decidido cambiar algo. Y hemos decidido que separamos, que cortamos, que rompemos, que cambiamos de... Y claro, una vez que se hace eso, pues cuando tú abres tu casa a una reforma, pues es verdad que hay días que cuando está el pintor, pues no duele mucho, ¿no? Pues simplemente huele a pintura, pero el día que va el albañil a tirar una pared para ampliar la habitación que tú pediste, pues claro, ese día te enteras. Entonces ahí yo lo que propongo es, vuelvo otra vez a la actitud, a tu mejor versión, y hacer que tus obreros, bueno, pues no se sientan identificados con tu desconfianza o con tu reclamo de que se vayan de ahí, ¿no? Entonces, pues podemos estar tentados de tomar un antiinflamatorio, un analgésico, incluso de tipo natural, pero eso en principio no va a resolver la situación. Lo único que va a hacer es retrasarla. Entonces, yo lo que propongo es que cuando aparezca el dolor, volviendo al poder de la palabra, cuando algo duele, vuelvo a mirar a los animales. Digo, ¿qué hacen ellos cuando les duele algo? Pues he visto muy pocos animales que se quejen. Entonces, de momento, más que hacer, ¿qué necesito para? Es decir, yo propongo que os planteéis qué me sobra. Es decir, me sobra quizá demasiada atención, me sobra miedo, me sobra impaciencia,
y a partir de ahí, bueno, pues dejar al cuerpo que siga su curso, sonreírle, por supuesto, a esa situación, aunque no apetezca, o en cualquier caso hacer lo menos posible, como hacen los animales. Se suelen hacer una rosca, suelen comer menos los días que están con dolores, no dejan de hidratarse y en cualquier caso se mueven menos para gastar menos energía. Porque el cuerpo necesita ese reconocimiento. Es que es como si entras en la obra, perdón, y estás continuamente preguntando a los obreros qué están haciendo, diciéndoles que qué sucio lo están dejando todo, que qué ruido hacen. Sin embargo, te tiras 2 días sin aparecer por allí y cuando te quieres dar cuenta todo ha avanzado mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que unas buenas dosis de indiferencia frente al dolor os va a permitir daros cuenta de algo muy mágico. Y es que el dolor, cuando se le deja de prestar atención, baja de nivel. Y cuando empiezas a sonreír, esto ya es una estrategia. Cuando nosotros sonreímos, estamos relajando la musculatura de la masticación. A su vez, estamos relajando el sistema nervioso trigémino. Es un sistema de 3 ramas, una que va a la zona del ojo, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, que se conecta con el sistema de alarma reticular, que es un conglomerado de neuronas del tamaño de un garbancito, que lo tenemos aquí en el tallo cerebral, y que se conecta con los 5 órganos de los sentidos. Y el trigémino lo que hace es dar la alarma en relación a una situación donde tenemos miedo, tenemos ansiedad y por eso se nos retrae un poco las comisuras y tendemos a morder. Es una de las génesis del bruxismo. Y por eso todos los animales, cuando se sienten intimidados o se sienten amenazados, tienden a gruñir, porque su sistema de alarma reticular le está diciendo al trigémino, enséñale los dientes a tu amenaza. Yo, viendo esa acción en la naturaleza y los propios humanos, un día pensé, digo, ¿y si lo invierto? ¿Y si sonrío aunque no tenga ganas? Al sonreír, estoy relajando la musculatura de la masticación, relajo el sistema nervioso trigémino y le estoy diciendo al sistema de alarma reticular, todo está bien, no pasa nada. Por eso la sonrisa, cuando viajamos, aunque no sepamos el idioma de destino, siempre nos va a abrir puertas en lugar de cerrarlas. Así que os propongo que como mínimo aguantéis 4 o 5 minutos sonriendo, aunque tengáis un dolor espantoso del alma, de la espalda, de un esguince, me da lo mismo, de una ciática o de un cólico nefrítico, porque los he tenido todo esto, y cuando sonríes, a los 5 minutos el dolor ha bajado a la mitad. Y si a continuación hacemos la siguiente reflexión, en lugar de decir, qué dolor tan horrible tengo, es horroroso, es quemante, lacerante, estoy harto de este dolor, fijaos en lo que os he dicho antes. ¿Qué sobra de toda esa frase? Pues todos los calificativos. Puedes decir, ¿cómo te encuentras? Pues me duele. Ya está, como diría un animal. Porque la diferencia entre el dolor y el sufrimiento está en eso, el que le ponemos palabras al dolor. A partir de ahí, el dolor se convierte en sufrimiento. Así que más que cuántas cosas puedo hacer, os propongo cuántas cosas puedo dejar de hacer. Dejar de prestarle atención, sonreír, es lo único que os pido, que sonriáis, porque a partir de la sonrisa se generan también endorfinas, que es nuestra morfina endógena, es nuestro analgésico por excelencia. Vaya manera tan bien explicada de cómo hackear este sistema. Pues sí, y lo tenemos todo con nosotros. Es que lo bueno es que no os estoy diciendo ingredientes que no vayan con vosotros. Sí, sí, sí. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, yo haciendo un acto de valentía, un día me iban a quitar un diente, pues lo tenía mal, y decidí hacerlo sin anestesia, porque se sentía. Me arrepentí un poco, quería vacilarle a la dentista, pero me arrepentí, pero bueno, no me lo quitaron, sin anestesia. Pero sí, practico un poquito esto que dices. Vale. Bueno, igual conocéis la anestesia posofrónica de Ángel Escudero, un cirujano valenciano que ya se ha retirado, ya está jubilado, pero tengo la suerte de poseer aquí 2 libros de los años 70, donde aparecen fotos donde él estaba operando de varices y operando con los pacientes sin anestesia. Él quedaba con ellos, es decir, que no todos estaban en disposición de, pero la mayoría de sus pacientes lo que hacía era prepararles una serie de frases relacionadas con más o menos lo que os estoy diciendo. Él utilizaba otros términos, sí, pero en el fondo era lo mismo, era decirle a la persona, tú confía en tu cuerpo y dile a tu cuerpo el día que vengas a la mesa de operaciones las frases que hemos ensayado para que el cuerpo no entre en paradoja
y entre en la misma sintonía que estamos hablando. Y entonces él le pedía... Parecido, sí. Sí, no, y le pedía simplemente eso. Sí, y de hecho he tenido yo la suerte también de mi última hija poder asistirla con mi anterior pareja. Pues ella no recibió ni la anestesia epidural, ni episiotomía, ni nada por el estilo, y encima nuestra niña nació estupendísima, porque además tuvimos la suerte de ser atendidos previamente por una pareja de comadrones que hacían un tipo de... Comadrones, no, comadronas. Comadrón y comadrona. He dicho comadrones. Perdón, para que eran una mujer y un hombre que habían desarrollado pues una manera de facilitar el parto en casa y gracias a las recomendaciones que nos dieron, que tenía mucho que ver también con el potenciar nuestro sistema endocrino, lo que nos decía dice, cuando estéis con las contracciones, lo que tenéis que hacer es estimular el triángulo de la alegría o de la felicidad, que es estimular la zona pectoral de los pezones y la zona genital, en este caso el clítoris de la mujer, y cuando está en el proceso de dilatación, si en ese momento tú empiezas a estimularle todas esas zonas, estás liberando la oxitocina que necesitas para la contracción del útero, para que vaya a término el parto. Pero es que lo bueno de la oxitocina natural que genera nuestro cerebro es que suele venir combinada con endorfinas. Por eso hace que las contracciones sean mucho más soportables en una persona que no tiene la oxitocina sintética que cuando te la administran por vía farmacológica. Porque es que yo todavía no entiendo muy bien cómo no se les ha ocurrido incluir algo de endorfinas en esa dosis de oxitocina, porque es que las mujeres lo pasan horrible en los partos, la mayoría de los partos. Pero fijaos que también en el parto es una cuestión de creencia. Forma parte del sistema de creencia donde tu madre sufrió con el parto y tu abuela también. ¿Y cómo tú vas a contradecir eso? Entonces eso lo tenemos tan grabado, tan a fuego, que claro, el dolor no deja de ser la trampa que se nos ha tendido para atemorizar a toda la población. Y es algo bíblico, está escrito, ¿no? Pariréis con dolor, ¿no? No es algo que está escrito en la Biblia. Todo esto viene de todas las enseñanzas, pues yo creo que mal traídas por parte de las iglesias que nos han ido dominando desde hace siglos. Y claro, por un lado nos atemorizaban con que si tú no seguías su fe, tendrías las puertas del cielo cerradas cuando fallecieses. Pero es que en vida, el castigo en vida iba a ser la enfermedad. Fijaos cómo se nos ha grabado a fuego, que cuando uno está enfermo está mal. No, cuando estás enfermo tienes la oportunidad de salir de una situación a la que no te estás adaptando. Y el dolor se ha manipulado también con eso. Y claro, pues toda la venta de analgésicos antiinflamatorios pues es lo que da más rendimiento a las industrias farmacológicas. Pero que sepáis que eso no lo podemos estimular nosotros perfectamente. Y si queréis os digo ahora cómo se hace. O lo dejamos para más adelante, porque es muy rápido. Ahora, vamos. Otro pedrusco. Una de las técnicas de autotratamiento que yo enseño a mis alumnos es la siguiente, la entra por el tercer ojo. Es decir, el tercer ojo, el sexto chakra, nos colocamos la mano, fusionamos. Fusionar es estar aquí y ahora con tu tejido sin apretar demasiado, pero sin mantenerte distante. Es decir, es poner la mano como si fuera una esponja cálida, calentita y hacer que se fusione, que tome contacto tu mano con la frente y la frente con la mano. Y al cabo de unos segundos, cuando hayamos hecho esta toma de contacto, simplemente le tenemos que pedir al cerebro lo que queremos. Lo más importante no es tanto lo que le pides, sino para qué lo pides. Entonces, si por ejemplo tienes un dolor insufrible, yo no propongo decir que se segreguen las sustancias que me quitan el dolor. No, porque el cerebro no fabrica sustancias para quitar o poner. Lo que hace es movilizar esas sustancias, las fabrica y las moviliza para conseguir un resultado. Entonces, lo importante es que tú digas, ¿qué quiero? ¿Qué resultado final deseo de esta práctica? Pues si tienes un dolor, tanto físico como emocional, lo que le vas a pedir es que se segreguen las sustancias que necesitas para sentirte en paz y en armonía. Por ejemplo, ¿qué os parece? Cada uno lo puede decir como quiera, o para sentirse feliz o alegre. Pero bueno, yo creo que en paz y en armonía son dos términos que yo creo que a la mayoría les resuena bien y además en cualquier caso no está enfrentándose con una situación de dolor. Porque es como si le dices al albañil, quiero que tires la pared sin hacer ruido. Pues te va a decir, señor o señora,
Todavía no se han inventado los martillos neumáticos o los martillos que no hagan ruido. No se preocupe, que vamos a hacer lo posible para que dure lo menos posible. Y entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar el poder de nuestra palabra y añadirle, ahí sí, añádele todos los elementos que tú quieras para que el objetivo que tú deseas, que es sentirte bien, o por lo menos no tener ese dolor, no hace falta que lo invoques. Simplemente dices que se segreguen las sustancias que necesito para sentirme en paz y en armonía en el menor tiempo posible. Eso también cabe. Y ¿Vale? en ningún momento nombras el dolor ni el que... No, ¿para qué? Es que cuando lo mencionas hace fuerte. Claro. Claro. Esto es como la parábola de el lobo, un lobo se llama miedo y otro se la llama confianza. Y los dos empiezan a pelear. ¿Cuál de los dos gana? El que más alimentes. Claro. Ya está. Donde pongas el foco, eso es lo que va a pasar. Y acordaos que es que vuestros ojos son vuestra cámara. Donde tú pongas la cámara es la realidad que tú estás grabando. No exclusivamente la que está pasando. Porque lo que está fuera de cámara también está ocurriendo. Y eso es lo que se graba en la memoria no consciente. Pero en tu cámara, en esta, se está grabando la memoria consciente. Y conscientemente, que es lo que podemos manejar, lo podemos hacer a través del tercer ojo. Y le podéis pedir al cerebro lo que os dé la gana. Dentro de vuestra condición humana, claro. Si quieres que te salgan plumas y volar como un águila, pero no voy a ser yo el que te diga que no. Tú prueba. Pues mira, Michael, hemos hablado también de todos estos dolores y todos estos dolores físicos. Cuando estamos distraídos podemos llegar a tener un accidente, pero sí. ¿Qué pasa con los traumas emocionales? ¿Cómo podemos dejar de alimentar esos traumas emocionales? Bueno, ¿cómo podemos dejar de alimentar esos traumas emocionales? Bueno, pues es que, claro, un conflicto emocional es un conflicto puramente mental, diferente de un conflicto biológico. El doctor Hammer hizo una buena distinción de los dos conflictos. Disculpadme con la garganta que ando así, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De vez en cuando toso. El conflicto biológico es un conflicto, es un shock que nos coge desprevenidos, lo vivimos en soledad, se vive con cierta intensidad, donde la voluntad no interviene. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu casa, el que tengas que emigrar, irte a otro sitio, que te echan del trabajo. Lo que luego tú interpretas de esa situación de conflicto y lo conviertes en palabras es lo que denominamos un conflicto emocional, lo que son las emociones. Entonces, esas suelen ser las que nos bombardean continuamente o no, ya depende de la hipocondria o la obsesión que tenga cada uno. Y en ese sentido, vuelvo al poder de la palabra. Es decir, cada vez que nos llega una emoción de ese estilo, normalmente llega previamente disfrazada de un mensaje, de una frase, de palabras. Entonces, solo es cuestión de fragmentar esa frase. Es decir, cuando un problema es muy grande, lo mejor es fragmentarlo. Es decir, divide y vencerás. Entonces, la frase que te haya venido acompañando a esa emoción que te hace daño, escríbela y sepárala en partes. ¿Te acordáis? Sujeto, predicado, verbo. Bueno, tampoco hace falta recordar mucho todas esas normas de gramática, pero sí por lo menos separarla en partes para ver dónde está lo peor de esa frase. Porque cuando estamos en pleno dolor, también propongo, para salir cuanto antes de esa situación de padecimiento, es ponernos qué es lo peor de esa sensación. Y la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que al acorralar a lo peor de esa sensación, nos vamos a dar cuenta que no estaba tan arriba, que realmente la hemos colocado nosotros a través de nuestro discurso oral y mental. Así que como mínimo pasemos a ese filtro. A mí me gusta mucho utilizar un recurso psicomágico, no sé si conocéis a Alejandro Jodorowsky, con sus libros Psicomagia, La danza de la realidad, sobre el tarot. Es un humanista chileno que, bueno, pues para mí tiene todos mis respetos. Como mínimo esos dos libros, La danza de la realidad y Psicomagia, son más que interesantes. Y propone eso, hacer actos psicomágicos donde a través de una metáfora tú le estás diciendo a tu psique y a tu cerebro
le estás dando una alternativa para salir de esa situación de drama o de incomodidad. Y yo utilizo un recurso que se llama ERT, escribir, romper y tirar, que creo que es otra piedrecita o otro pedrusco, según cómo lo utilicéis. Consiste muy brevemente en coger un trocito de papel y cuando llevemos 5 minutos que no hemos conseguido que eso se evacúe y después de sonreír decimos, sí, ya estoy sonriendo, pero aquí yo no veo endorfinas por ningún lado. Y si vemos que eso no sale, pues nos vamos a este recurso, a otro ingrediente. El ejercicio escribir, romper y tirar. Consiste en coger un papel y de manera muy sintética, fijaos qué plantilla tan práctica. Empezamos con el pronombre personal yo. Yo, coma, y lo marcamos, los signos de puntuación, porque tan importante es hacer las pausas correctamente cuando estamos hablando como cuando estamos escribiendo. Porque así tiene sentido lo que decimos. Porque decir lo que quieres decir le da sentido a lo que dices. Por eso hay que ser lo más escrupuloso posible, cada uno con su lenguaje y con sus recursos. No hace falta tener un asiento en la academia de la Real Academia de la Lengua. Simplemente con los recursos que cada uno utilice, que ponga el máximo cuidado en lo que va a poner. Y volviendo a esta plantilla. Yo, coma, Michael Laluco de Eva, coma, libero a mi ser de, 2 puntos. Y ponemos de qué le queremos liberar. Fijaos lo que os he dicho antes. Antes de conseguir algo, os propongo que primero nos deshagamos de lo que nos sobra. Muchos de mis pacientes me dicen eso. Joder, es que me falta esto para conseguir tal. Me falta lo otro para conseguir mi reconocimiento en el trabajo. O me falta lo otro para conseguir este coche. Digo, ¿y qué te sobra? Y la mayoría de las veces sobra eso. Sobra miedo, sobra desconfianza, sobra exceso de prudencia, sobra timidez, sobra miedo, en definitiva. Entonces, volvemos al escrito. Yo, coma, Michael Laluco de Eva, libero a mi ser de este dolor porque quiero sentirme en paz y en armonía. Lo firmas, lo rompes con una sonrisa y lo tiras. En el momento que firmas, fijaos, estamos adquiriendo un compromiso. Nosotros no firmamos cualquier cosa. Por eso la firma, manual, por supuesto, este escrito no hay que hacerlo en ordenador, hacerlo con un boli o un lápiz, porque la tinta de vuestro ser, de vuestra creencia, de vuestro pensamiento va a salir a través del brazo y lo vais a imprimir sobre el papel. Lo vais a leer y cuando estéis conformes con lo que habéis puesto, yo, Michael Laluco de Eva, libero a mi ser de este dolor porque me quiero sentir en paz y en armonía. Lo firmo, lo rompo con una sonrisa y lo tiro. Ya he mandado el mensaje a todo mi ser para que eso ocurra. Y a continuación me levanto y me voy a otras cosas. Porque si me quedo en el mismo sitio, a veces he tenido la sensación de que hay lugares en el trabajo, en vuestra casa o en calles o en sitios concretos, en la ciudad donde viváis, que de pronto uno se siente como incómodo. Y es porque ahí se han generado o están nubes tóxicas donde se ha memorizado en esa atmósfera, en ese espacio, algún hecho trágico o alguna mala noticia que te dieron ahí. Por eso es importante aprender a reconocer esos espacios en la casa. El cuerpo os va a estar avisando continuamente de si estás más cómodo en un sitio o en otro. Por eso cuando hagáis este ejercicio de escribir, romper y tirar, nada más tirarlo cambia de sitio. Os vais al baño, al jardín, a la terraza, a la cocina, a hacer otra cosa. Sí, y Te ayuda mucho el olfato a detectar esos sitios que comentas, Michael. ¿No? Para mí sí. Y no necesariamente tiene que oler mal. Hay veces que huele diferente. Sí. Eso es. El olfato es otro sentido muy potente. En la naturaleza y en el mundo de los mamíferos es imprescindible. Sí. Simplemente anecdótico, cuando estás cocinando, como que alguien a la cocina haya traído un perfume, se va. O sea, quiero decir, es que no puedes cocinar, es como estar ciego. Bueno, perdón, Claudia. Sí, bueno, quería yo también traer otro ingrediente a la ecuación, ¿no? Porque, claro, para todo esto tenemos que tener la antena muy bien conectada y la tenemos que tener limpia. Y así estemos nosotros hablando y haciendo todo este guiso de toda esta parte emocional y de toda esta parte que nosotros tenemos, pues también hay cosas que podemos hacer que nos ayudan a estar más livianos y más ligeros.
Y estoy hablando ya no solamente de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras creencias, sino también nuestra alimentación. Entonces, por ahí, ¿qué nos aconsejas tú o cómo podemos ayudar a todo este proceso que estamos viendo aquí de conciencia y de escucha, de atención, de presencia? ¿Cómo podemos ayudarle de otras maneras ya más externas? Bueno, le podemos ayudar seguramente de infinitas formas a nivel de nutrientes. Lo que pasa es que igual no voy a ser muy original con lo que os voy a contestar. Yo propongo que comáis lo que os dé la gana, pero ahora lo acoto, pero lo más importante es la compañía. Es decir, ¿en compañía de quién estás comiendo o te estás nutriendo o te estás tratando con alguna planta o algún fármaco en el que confíes? Porque, como decía Epicteto, un filósofo griego que fue esclavo de Roma, decía, no es tanto lo que te comes, sino cómo te lo comes. Y sobre todo, ¿qué dices? O sea, no es tanto lo que te sucede, sino lo que dices sobre lo que te sucede. Por eso, poner demasiado empeño en una serie de sustancias mágicas, maestras o maravillosas, que a veces se le atribuyen, para mi gusto, pues virtudes un poco excesivas, pues quizás sea también un encorsetamiento y una dependencia pues de elementos que no siempre los tenemos a mano. Entonces, a mano vamos a tener, de momento, hasta donde os he contado, no tenéis que salir a ningún sitio a comprarlo. Pero en cualquier caso, si seguimos cocinando con lo que tenemos, por lo menos hacerlo con, bueno, pues con la mejor, vamos a decir, instinto o coherencia, dejándonos llevar por los sentidos, cómo en ese momento nos pueden ayudar a elegir cuál es la sustancia que mejor nos puede venir. Si tenemos dudas, porque a veces nuestra voluntad o nuestro apetito o nuestro instinto goloso pues nos puede conducir más a elegir antes una chocolatina que una manzana, pues evidentemente la mayoría de las personas van a pensar que la manzana siempre es más saludable que la chocolatina. Pero yo ahí discrepo, porque no en cada momento vamos a estar en disposición de poder digerir una manzana, que necesitamos más tiempo, más proceso digestivo, porque es muy fibrosa, que a lo mejor una chocolatina de esta de supermercado, que te va a aportar, es verdad, pues unos azúcares vacíos, pero van a ser instantáneos para salir de una situación donde, bueno, pues te está resultando muy dolorosa. Entonces, mientras seamos conscientes de que eso que estamos utilizando en ese momento tiene un sentido biológico, sentido de supervivencia emocional en un momento dado, ¿quién soy yo para decirle a alguien que antes de acostarse no se tome su bomboncito o su chocolatina, que le va a aportar esas endorfinas, esa feniletilamina, que es precursor de esa hormona, que es una hormona claro, que nos hace sentir muy bien? Por eso el chocolate, el cacao y una serie de sustancias muy parecidas al chocolate nos colocan en ese estado de bienestar, porque la feniletilamina es la hormona del amor, del enamoramiento. Pero ojo con ella, porque a veces nos lleva por caminos donde todo cabe. Claro, como estoy así de deprimido, estoy así de flojo, pues me voy a meter en el cuerpo lo que me dé la gana. No, tampoco es eso. Podemos para eso utilizar también un recurso mecánico que está basado en la osteopatía craneal. Y lo voy a proponer también. Es otra herramienta, otra piedrecita o pedrusco. Bueno, en este caso es pedrusco, no cabe ni en la pantalla. Lo voy a decir así de abierto. Tiene que ver con la escucha craneosacral. Es verdad que para eso hay que tener un poquito de ya confianza en ello, pero bueno, es un mecanismo binario muy sencillo. Simplemente es ponerse la mano en el pecho, cerca del timo, aquí entre las clavículas, fusionar y preguntar en un momento dado si nos conviene tomar esto o tomarlo otro. Entonces, en el momento que nosotros colocamos la mano en algo que nos viene bien, la mano se va a sumergir en el cuerpo. Es lo que nosotros llamamos el mecanismo de succión. Es decir, si el cuerpo quiere algo, te va a traer a la mano. Es un mecanismo de apenas unos miligramos de succión. Es decir, no penséis que es como chupar así abiertamente con la boca.
es un mecanismo que al cabo de nada, de unos minutos que lo estés practicando, te vas a dar cuenta de que funciona. Podéis practicarlo cuando salgamos de este encuentro de una manera muy sencilla. Os ponéis la mano en el cuerpo y hacéis preguntas donde observéis que hay una respuesta objetivamente clara, afirmativa. Por ejemplo, las que seáis mujeres, preguntáis, ¿soy mujer? Sí. Cuando te digas sí, notarás que la mano entra. Te preguntas si tienes dos piernas. Si te conservéis las dos piernas, lógicamente el cuerpo seguirá haciendo esa succión. Tengo dos ojos, lo mismo. Cuando ya hayáis hecho varias veces esa práctica, ahora hacéis una pregunta que sea contraria. Es decir, ¿soy una jirafa? No. Entonces, ¿qué notaréis? Notaréis como un mecanismo de repulsión. Es como si el cuerpo hiciera una inspiración forzada y te estuvieras pulsando la mano. Eso es un mecanismo binario que, bueno, está basado un poco también en técnicas kinesiológicas, pues si conocéis la kinesiología, es una técnica también donde está testando al cuerpo para preguntarle cuáles son las conveniencias o dar respuestas más o menos afirmativas o negativas en función de lo que te interese resolver. En ese sentido, cuando ya lo tengáis claro, ese mecanismo de succión-repulsión, pues un día podéis coger y efectivamente testar entre una manzana, una chocolatina, un plátano o un vaso de cerveza, lo que sea. Y notaréis que cada vez que aparezca succión, el cuerpo te está diciendo, ahora me conviene esto. Y cuando aparece repulsión, no. Y yo me he llevado muchas veces la sorpresa de a veces pensar que la manzana va a salir todas las veces positiva y no. Hay veces que la manzana, el cuerpo dice, no la quiero ahora. Y quiero ahora mismo esta chocolatina porque necesito salir de esta situación. Luego después a lo mejor el cuerpo me pide más agua, me pide verdura, me pide fruta o me pide lo que sea. Pero en ese sentido, yo no soy muy dogmático con el hecho de que hay que tomar ciertas raciones al día, bien compensadas, de hidratos, de proteínas, de... que me faltan proteínas, hidratos de carbono y grasas, ¿no? Y lípidos. Porque dependiendo de lo que tú estés haciendo, yo vivo aquí en la sierra, vivo en Cercedilla, un pueblo de la Sierra de Madrid, y aquí los que vivimos un poco en el monte, pues tenemos que hacer más ejercicio generalmente que el que vive en una ciudad. Entre otras cosas, para encenderte la chimenea, estás con la leña, cuando no estás con una cosa, estás con otra. Y aquí prácticamente la alimentación, os podéis imaginar, es bastante cargada en cuanto a cárnica, grasas, y no por eso te hace caer en valores de bioquímica que tengan que estar por encima de otra persona que esté comiendo lo mismo, pero no esté realizando ese gasto físico. De tal manera que los niveles de colesterol y de transaminasas y demás que yo valoro en la gente que vive por aquí, pues están perfectamente en su límite, siempre y cuando la persona no tenga conflictos biológicos que determinen que efectivamente tenga que acumular más grasas. Como por ejemplo los conflictos de morir de hambre, de no llegar a final de mes. Todos esos conflictos son los que verdaderamente saturan al hígado, porque el hígado es nuestra principal reserva de energía del cuerpo, es nuestro almacén. Y ahí es natural que se acumule glucógeno, lípidos, los triglicéridos, las transaminasas, el colesterol. Todo eso no hace otra cosa que garantizar que tu despensa te dé confianza para llegar a final de mes. Y aunque tú pongas a dieta a una persona con el colesterol muy alto, no vas a conseguir bajárselo si no le explicas por qué y para qué está el colesterol ahí. Porque no hay colesterol ni bueno ni malo. El colesterol es el que es y es necesario, entre otras cosas, ¿para qué? Garantizar la sinapsis. No sé si sabéis, más del 14% de nuestro cerebro es colesterol y el 50% de la membrana de todas las células es de colesterol. Por eso las dietas bajas en colesterol generan depresión, baja de libido y falta de concentración. Así que en ese sentido, por supuesto, yo recomiendo comer bien, saludable, pero buscarte una buena compañía y saber para qué quieres ese alimento, qué vas a hacer después. Claro. Voy a comentar. Claro, esto que dice de utilizar el chocolate justo cuando lo necesitas para de supervivencia, como al principio sí. También comentabas que esos momentos también los podemos controlar y que no se alarguen, ¿no? O sea, quiero decir, esos pensamientos negativos que te llevan a una mini depresión, supuestamente tiene que ser, queremos que sean circunstanciales o que sean un periodo corto. Entonces, esa alimentación de supervivencia es que todo tiene que ser
coherente. Quiero decir, esa alimentación de supervivencia también debería, ¿no? Proporcionalmente sería corta. Y entonces a lo mejor el resto del tiempo, cuando no estamos en esos momentos así de bajona, digamos, Sí. no te pide el cuerpo ese chocolate. Ya, quiero No. decirlo, ¿no? Es que al final todo viene desde arriba, lo que decíamos antes, ¿no? De tu propio libre albedrío, dejar atrás la negatividad, el victimismo, lo que sea, y que el resto del tiempo estás en equilibrio, en lo que tú decías, el cuerpo quiere estar bien, es a lo que va, y por lo tanto, en coherencia, va a elegir unos alimentos supuestamente que le van a le van a venir mejor al organismo. Elegirá la forma más sana, pero sí, no ser radical de esto no, esto sí, obviamente. Estoy contigo. Sí, básicamente es escuchar al cuerpo, pero claro, aprender a escucharlo, porque hay personas que manipulan la escucha. Pero no, a mí el cuerpo que me pide comer chocolate, ahora me pide comerme otro, y ahora otro. Digo, no, claro, eso ya es gula. Eso es gula, eso es otra cosa. Con decir que está bien, porque entonces ya la gente se vuelve... Por eso es muy importante la honestidad. Es que tenemos que ser honestos, ¿no? También, o sea, honestos con todo, honestos con el proceso, porque también tenemos que ser honestos en dónde estamos, en qué momento estoy y soy capaz ya de transmutar esto o todavía no. Pero también claro, como aquí han dicho que el chocolate está buenísimo, entonces yo ahora todas las noches no, hay que ser honestos. No, y además otra cosa, hablabas y un poco del tema endógeno, de cómo nuestro cuerpo ya produce sus propias endorfinas, su propia serotonina, podemos conseguir eso incluso con los pensamientos. No tendríamos que depender siempre tanto que sí, que el chocolate es un precursor de la dopamina, pero oye, nosotros también lo podemos crear y generar. Si el chocolate, por lo que sea, lleva una serie de grasas o una serie de azúcares que no te interesan, si tú también lo puedes producir desde ti, a lo mejor no dependes, no entiendo que la dependencia de algo externo, como siempre, para rellenar algo interno que realmente tu organismo ya lo podría producir. Claro. Pero es que fíjate que además eso lo puedes hacer incluso sin tener chocolate. Porque imagínate que un día tienes ansiedad por chocolate, pero no tienes. ¿Qué hacemos? La mano al tercero. Le dices que se segreguen las sustancias que necesito para sentirme como cuando tomo chocolate. Ya está. Y el cerebro te va a hacer un cóctel. Te va a meter feniletilamina, dopamina y alguna sustancia más. Ya veremos cuál. Un brownie de chocolate directamente. Y al cabo de unos minutos estás con esa sensación. Igual que, por ejemplo, con el hambre, otra piedrecita o pedrusco, que es en relación, como estamos hablando de comer, en relación a las personas que no controlan su voracidad o al contrario, esos personas que están muy preocupadas con el niño que está así flaco y quieren que coma. Bueno, pues tenemos dos hormonas, dos precursores del hambre o inhibidores, que son la leptina y la grelina. La grelina es la que te produce hambre y la leptina es la que te produce saciedad. Es muy fácil mnemotécnicamente. Grelina tiene R, hambre también, ¿vale? Y leptina para la saciedad. Es decir, si alguien come mucho, pues le decimos que se segregue la leptina que necesito para calmar mi apetito voraz. Ya está. Al cabo de 5 minutos se le pasa el hambre. Yo lo he comprobado en situaciones, en viajes, viajo bastante, entonces hay veces que de pronto no tienes a mano esa cosa que necesitas para calmar al león que tienes en la tripa. Digo, pues que se segregue la leptina que necesito hasta entre tanto tenga alimento disponible. Oye, en 5 minutos se me pasa el hambre. Y al contrario, si quiero hambre, quiero comer, claro, que normalmente no tengo problema para comer. O sea, yo si me pongo a comer a cualquier hora. Pues tendría que pedirle que se estimule la grelina para que se me abra el apetito y ya está. Muy interesante. Quería hacer una pregunta, Michael, porque, claro, a ver aquí, que puede estar la madre del cordero, ¿cómo podemos saber que no estamos siendo influenciados por yo qué sé, por esa gula que decías antes? O, ¿no? Que decía, yo tengo otra técnica que he practicado, a lo mejor has oído hablar de ella, que se llama el pulso de VASS, que es VASS, que es cogerte el pulso, puedes cogerte el pulso y es el corazón el que
te manda pero muy sutilmente, y tienes que aprender, tienes que calibrar un poquito las respuestas afirmativas o negativas. Pero Ajá. bueno, ¿cómo podemos tener el terreno limpio o saber que estamos recibiendo una respuesta coherente? Coherente y más o menos veraz, ¿no? Bueno, pues Eso es, y veraz, perdón, sí. veraz, sí, es una cuestión de práctica. Es decir, yo entiendo que igual ahora cuando cerremos os ponéis a practicar, al principio a lo mejor pues vais a notar respuestas muy condicionadas por lo que sabéis que es afirmativo y lo que no lo es. Correcto. Pero cuando ya llevéis unos días haciéndolo, ya veréis dónde están vuestras, bueno, pues vuestra trampa. Y entonces, pues es una cuestión de práctica. Pero bueno, este mecanismo de succión-repulsión, yo confío en él plenamente y además, pues decirte a ti mismo, no tengo ninguna necesidad de autoengaño. O sea, uno tiene que empezar a entrar en ese escenario de escucha sin intenciones de manipular. Porque ¿qué necesidad tienes tú de hacerle la trampa a tu propio cuerpo? Si es él el que en el que estás confiando para que sea tu aliado. Así que esto es una cuestión también un poco de concepto. Es decir, que Sí. ¿cómo podemos no engañarnos y autosugestionando? Pues simplemente no queriendo engañarte. Ya está. Pero es que a Claro, el veces... cuerpo nunca te va a mentir, ¿no? El cuerpo ¿Cómo? no te va a mentir. El cuerpo no te va, el cuerpo jamás te miente, no. De hecho, yo en mis tarjetas de visita detrás tengo eso. El cuerpo nunca miente. O sea, aprovecha la escucha porque es lo que te va a dar continuamente la hoja de ruta para seguir cocinando tu día a día. Podemos cambiar el eslogan ese del algodón no engaña con el cuerpo. El cuerpo no engaña, desde luego que no, vamos. Y Claro. uno un poco al principio cuando aprende, pues a lo mejor estás todavía un poco dudando si está yendo la mano hacia adentro o hacia afuera. Pero llega un momento que cuando ya lo tienes más que practicado, pues ya no tienes por qué poner ninguna sombra de sospecha. Porque es Me que encanta. estarías tirando piedras sobre tu tejado. Michael, Pero yo he no, utilizado el pulso en la pescadería para saber qué pescado era el más fresco. qué bien. Y te ha O sea, funcionado. pues sí, yo creo que sí. Obviamente me dejaba llevar por lo que sé de mi profesión, ¿no? De mirar las agallas y los ojos y el brillo y tal. Pero Sí. sí que si no podía tocarlo y estaba un poco lejos, sí que lo hacía, sí. Y resulta. Vale. Yo os propongo que todo este tipo de prácticas las hagáis pues solo en casos donde la duda sea razonable. Pero en todo lo demás, dejaos llevar por vuestro instinto. Va a ser la mejor manera de abrir la comunicación con el cuerpo y no estabularlo tanto en técnicas que se os están enseñando hoy en una charla de 1 hora, sino que estos elementos sean de utilización para verdaderamente desentrañar una duda seria. Pero estar entre donuts de chocolate, donuts de azúcar, tal, pues igual no merece. Y dejaos llevar por vuestro instinto. Volvamos a ser animales. Sí. Porque Claro. El instinto es infalible. llega un momento que ya no te hace falta hacer esto de la escucha. O sea, yo la mayoría de las veces ya voy por intuición. Porque además no tengo por qué sospechar de que mi cuerpo quiera ir hacia eso por algún interés oculto. No, es el mismo interés que tengo yo conscientemente. Nosotros aquí, Michael, hemos hablado, o sea, el título es Comemos lo que somos, porque, Sí. o sea, somos lo que comemos porque venimos tratando también en muchos programas y nosotros nos lo planteamos, que eso que dices de, a lo mejor el cuerpo eres tú la que le autoengaño, ¿no? Pero hay a veces entidades, Sí. digamos, sí, que son las que te hacen, ¿no? Se ve en la gente con la que estábamos tratando, familiares, nosotros mismos, pues no sé, parásitos. Entonces, ¿cómo poder conseguir escuchar, saber hasta qué punto eres tú esa gula que dices, eres la gula tú o es la gula que viene de algún lado? ¿Me explico? Bueno, La Cándida que está muerta de hambre. Claro. ¿Quién tiene hambre aquí? ¿Soy yo realmente? Es nuestra gran pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Perdona, porque ahora no tengo claro lo que has preguntado. Okay, tú estabas diciendo que esta técnica ayuda a resolver, a identificar exactamente
nos estamos engañando a nosotros mismos y realmente por qué queremos comer o qué queremos o qué podemos elegir, pero hay como a veces una nebulosa que no sabes por qué bien y quieres comer algo y bueno, hay teorías y bueno, se está viendo también que no somos siempre nosotros, que también... Sí, que puede haber lo que tú decías, otra contaminación externa, ¿no? Externa o que llega adentro, parásitos energéticos, bueno, hay muchas teorías. Los parásitos físicos, sí, una cándida te pide azúcar y ya se sabe que para matarla, pues fuera azúcar, gluten, bla, bla, bla. Pero luego hay también ciertas adicciones en la población, no sé. Y si eso puede ayudar, no sé si te estoy llevando a lo mejor muy lejos de lo que tú trabajas. No, es que me han salido varias cosas y es que como han mencionado varias historias, varios elementos, entre ellos las cándidas, y es que la cándida tampoco hay que matarla. Quiero decir que está ahí para algo y generalmente cuando aparece, sobre todo es porque hay un conflicto. Y hay una situación de conflicto dependiendo de dónde aparezca, porque puede aparecer en la boca o la zona genital, pues puede tener que ver con la ansiedad por atrapar algo con la boca o la ansiedad por atrapar algo a nivel genital. Generalmente cuando aparecen las cándidas en el conducto vaginal es por un conflicto de frustración sexual. Y con todo lo que pica y todo lo que molesta, precisamente en ese momento la mejor forma de solucionar es copulando. Y si no tienes con quién, pues por lo menos haciéndote tu autoservicio y con eso vas a ayudar a la cándida a que retire todo el material de desencanto que se ha acumulado ahí durante el periodo en que has estado con esa frustración. Por ejemplo, a nivel oral pasa lo mismo, es decir, cada vez que hay una colección de microorganismos que está trabajando, no os penséis que están desajustados, todo lo contrario, están trabajando por y para vosotros. Están primero reparando, están transportando el material para su posterior evacuación y generalmente lo sacan a través de todas las vías de eliminación que tenemos en el cuerpo, principalmente todos los orificios, nariz, boca, ojos, oídos, zona genital y la piel. Entonces, cuando aparece eso, ya estamos solucionando la situación, por tanto nos tenemos que mantener en calma. Y en cuanto al tema de parásitos, los parásitos también tienen su presencia y tienen su porqué. Es decir, la presencia de un parásito no nos tiene que conducir a sacarlo y a eliminarlo cuanto antes, sino a pensar qué me está parasitando a mi alrededor. Entonces, en ese parasitismo, o como no sé si se dice así, solo es cuestión de preguntarle al cuerpo también. Es decir, esto es un parásito para mí, por ejemplo, mi primo, mi madre, mi vecino, mi pareja, mi trabajo, mi casa. Son los elementos en los que hay que fijarse. Es decir, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en la forma de ganarme el sustento o tengo problemas en lo afectivo. Y a partir de ahí, cuando el cuerpo te diga, pues es aquí, ponte a investigar a ver en el entorno qué te puede estar parasitando. Pero si tú le das fuerza al hecho de que te están parasitando, a que hay fuerzas oscuras, magia negra, o que te han echado un mal de ojo, si tú alimentas eso es como alimentar a un lobo o alimentar al otro. Es todo pura dialéctica, perdóname que os lo reduzca a ese nivel, es lo que yo manejo. En cuanto lo conviertes y lo desmontas en palabras, al final ese parasitismo en menos de una semana desaparece. No alimentéis aquello que no queráis que crezca y al final se seca. No puedo estar más de acuerdo. Además, yo ahora mismo estoy pasando, bueno, creo que es la fase de resolución de un brote que es alucinante, o sea, nunca me había pasado. Y me han salido una especie de sarpullido por todo el cuerpo, ¿eh? El pecho, los brazos y tal, pero una cosa que les decía a Saite, a Claudia, digo, pues estoy como rojo. Pero sí, es un... Y nada, me ha dado un poco igual y ahí se está yendo, aparentemente. Voy a hacer esas preguntas que dices, Michael. Nada, esos son conflictos relacionados con la separación o con haberte sentido un poco, dependiendo de si hay un exantema con granitos tipo varicela o algo así. O... Muy atomizado, pero por todo el cuerpo y que pica. Sí, un poco, que pica. Bueno, eso puede ser lo que es la dermis, y los conflictos de dermis son conflictos de mancillamiento, desfiguración, sentirte afeado en alguna situación, pensar que has quedado no como a ti te habría gustado, por ejemplo, y eso el cuerpo ahora mismo pues lo está sacando.
A veces están combinados también, si a nivel superficial, en la epidermis, hay alguna, digamos, reacción exantemática, un eczema, una irritación de la piel, ahí ya tendríamos que hablar también de conflictos de separación. Separación no necesariamente de personas, sino de estatus, de cosas, de animales o de un estado determinado de ánimo, ¿no? Que a lo mejor hayas perdido una confianza en algo, alegría y se ha separado de ti. Bueno, pues la piel lo refleja, es nuestra corteza que está en contacto con el entorno. Y es la que normalmente primero reacciona ante este tipo de conflictos. Sí, pues ¿no? Lo voy a repensar un poco, a ver, para Tampoco ver le dónde den viene. muchas vueltas porque cuando está en esa fase ya está solucionado el asunto. Claro, me imagino. Simplemente ahora tu cuerpo está lleno de sacos de cemento, de suciedad y el cuerpo ahora está limpiando todo eso. Y cuanto más desatiendas ese mecanismo de obras, antes acaban los obreros. Bueno, lo estoy llevando muy estoicamente, que esto, quiero decir que estoy bien. Vale, pues ya está, sonríe y cuando no sepamos muy bien qué hacer, tengo otro ingrediente. A ver, vamos allá. Cuando ya falla todo esto, que dices, madre mía, ya no sé qué hacer, yo recurro al buen humor. Ah, sí. Si una pizca de buen humor a lo largo del día, todos los días hay que reírse. Fijaos que los niños, no sé cómo han medido esto, pero dicen que se ríen unas 300 veces al día. Mientras que los adultos apenas llegamos a los 80 risas, pero en el mejor de los casos. Yo conozco aquí gente, bueno, en Madrid, en mi pueblo, que es que no les ve sonreír, vamos, ni de ninguna de las maneras. Entonces digo, esa gente debe ser enormemente infeliz o lo disimula muy bien. Entonces, bueno, el buen humor no es solo desternillarte de risa, es el tener siempre ese frasquito, ese salero de buen humor. Salero, fijaros dónde viene. El salero, por ejemplo, en España, tener buen salero es tener alegría y tener ganas de tener una buena disposición. Entonces, ese salero de buen humor hay que salir todos los días con él de la cama, porque en cualquier momento te quedas sin estos recursos y por lo menos tienes que tener capacidad para reírte de tu miseria. Y en ese sentido, a mí me parece que el humor no tiene límites. O sea, cuando hay alguien que se molesta porque han hecho un chiste de alguien que tiene un problema físico o tiene que ver algo con su raza o tiene que ver algo con su tamaño o con la forma de su cabeza, pues digo, mira, te estás enfadando porque quieres, porque el humor tiene que ser 100% libre, porque si la intención es hacerte reír, ¿qué más da el cómo? Al final, para mí, el fin justifica los medios, que no me venía este planteamiento maquiavélico, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, mientras no hagas daño a nadie por el camino, ríete hasta de Janeiro. Sí, sí. Muy bueno. Pues me ha venido, cuando has dicho el salero, oye, en mi caso, sarna con gusto, pues no pica. Entonces vamos a pillarle el gusto a esto. Claro que sí. No creo que sea sarna, Michael, que me encanta este enfoque, ¿no? Que es como crear o crear una conversación consigo mismo, ¿no? Hablar, tener una conversación con nosotros mismos, tener una conversación con nuestro cuerpo, preguntarnos todo el tiempo, empezar a confiar, ¿no? Empezar a confiar en que tenemos la respuesta, empezar a confiar en que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, la observación. Pero me he quedado sobre todo con esto de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Preguntarnos nosotros mismos qué pasa, cómo nos parece, cómo estamos, para qué, por qué. O sea, es que me parece fantástico porque siempre estamos como pendientes de los demás, de lo que dicen, de lo que no dicen, de lo que, de que viene, de que no viene, de que a esto tengo que hacer, pero ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Y estar en el presente, que no se nos vaya la pinza, las musarañas ahí, ¿no? Volver. Este ejercicio me ha encantado, lo voy a hacer. Sí, y una pregunta que hago a muchos pacientes cuando les veo desanimados y están con problemas afectivos, les suelo preguntar que quién es la persona que más quieren en este mundo. Y suelen, y lo hago con la mano puesta en su timo. El timo, recuerdo, es una glándula que tenemos aquí detrás de las clavículas. Y es una glándula que tiene una importancia muy grande a nivel endocrino, pero también a nivel del sistema inmunológico.
porque es la glándula donde se enseña los linfocitos T. Los linfocitos T son unas células del sistema inmune, pero que nacen en la médula ósea, pero necesitan madurar precisamente aquí en el timo. El timo sirve para enseñarles el reconocimiento de todas las células y microorganismos que están dentro del cuerpo. De tal manera que constituye, por decirlo de alguna manera, el portero de nuestra discoteca, el portero de nuestro teatro, de nuestro cine. Por tanto, es muy importante que el sistema de reconocimiento esté bien activado. Y fijaos cómo, volviendo una vez más a iglesias con fines no muy favorables hacia la población, nos señalaban ya desde hace tiempo el mea culpa, golpeándote aquí, rezando varios rosarios o varias oraciones, cada vez que alguien se confesaba de algunas de cosas que había hecho que consideraba que no eran correctas. Entonces el cura de turno le decía, date aquí con el mea culpa, y bien que sabían que cuando tú te golpeas en esa zona sintiéndote culpable, estás bajando las referencias que tienen que ver con tu propio reconocimiento. Entonces el sistema inmune empieza a deprimirse y a partir de ahí el resto de aparatos y sistemas van a ir un poco a remolque de esa situación. Pero fijaos, un día viendo yo un documental de animales, viendo un documental de simios, observé que los gorilas, antes de aparearse o de defender su territorio, ¿qué es lo que hacen? Sí, se golpean. Se golpean con fuerza. ¿Para qué? Para darle a esa estimulación de reconocimiento el valor que tiene. De hecho, en las películas de Tarzán, ¿no os acordáis? Antes de gritar, ¡oh, oh, oh! Y se golpeaba aquí también. Claro, sí. Todo eso que es lo que hace. Y lo podéis comprobar ahora. Si os dais unos cuantos golpes aquí fuertes, vais a notar como una especie de subidoncillo. Es como que te entran ganas de respirar más profundamente. Y de hecho, cuando conduzco y a veces estoy deseando llegar a un área de servicio porque necesito un café porque se me caen los ojos, si no llega a esa área de servicio, ¿qué hago? Me golpeo aquí con una mano 3 o 4 veces con fuerza y noto que me sube la inmunidad, me sube, en definitiva, las ganas de respirar, y en las ganas de respirar está la alegría de vivir. Entonces, nada mejor cuando veáis que tampoco el buen humor te ha servido, pues ahora me acabo de dar cuenta que teníamos este otro recurso. Os dais unos cuantos golpecitos aquí diciendo soy el mejor de mí mismo y salimos adelante. Entonces, cuando yo estoy, y ya termino esta exposición, cuando yo estoy con mi paciente con la mano en el timo porque noto que está un poquito desvalorizado, le suelo preguntar, ¿quién es la persona que más quieres en este mundo? Y generalmente me suelen relatar pues toda una serie de nombres, de parentescos, empiezan normalmente por los hijos, luego la esposa, la madre, y digo, bueno, ¿no te dejas a alguien? Y de pronto miran así como hacia el techo, ¡ay, a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se les escapa así una risita, un poco estúpida a veces, y les digo, ¿qué pasa contigo? Te has quedado el último de la cola. Digo, ¿tú te imaginas cómo se siente ahora mismo tu cuerpo? Dice, pues no, así todo inconsciente. Digo, pues mira, te voy a hacer consciente algo muy importante. Digo, es un dato que a mí siempre me han gustado mucho los datos, por lo que sea, las medidas de las cosas, eso desde pequeñito. Y saber de qué está compuesto tu cuerpo, aunque solo sea a través de cifras, creo que te va a poner en situación. Digo, estás compuesto por 100 billones de células y más de 300 billones de microorganismos que están dentro de ti para garantizar que estés vivo y en las mejores condiciones posibles. ¿Te imaginas cómo se está sintiendo ahora tu cuerpo por ponerle a la cola? Y agachan así la cabeza y dicen, pues es verdad. Digo, así que te voy a volver a hacer la pregunta. Digo, ¿quién es la persona que más quieres en este mundo? Digo, y no tengas complejo, porque los complejos en relación a decir que eres tú o es otra persona tienen que ver con la moral. Y la moral solo pertenece a la condición humana. A través de la moral se nos ha enseñado a determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero todo eso es muy relativo. Para un psicópata que no tiene las emociones en su sitio, matar tiene todo su sentido. Por tanto, lo bueno y lo malo depende de qué lado del río estés, pues unas veces te puede favorecer y otras veces no. Pero lo que no te va a engañar nunca, y vuelvo otra vez a insistir, es tu propio cuerpo. Así que, ante un bajón, no sepas muy bien qué hacer, te das aquí los golpes y te dices a ti mismo, yo me quiero a mí mismo como lo más grande que soy. Eso no hace falta que salgas fuera a decirlo a viva voz, porque te van a mirar como un ser extraño. Ni siquiera decirlo ante tus seres más queridos, porque está mal visto que, claro, que te digas que te quieres tú a ti mismo más que a tu mujer o a tus hijos o a tu madre. Pero es que biológicamente no tiene sentido que tú quieras a nadie antes que a ti. Es jerarquía, joder, ¿no? Claro. Es una jerarquía tú estás natural. contigo toda la vida. Los seres que te rodean van y vienen.
pero tú estás contigo todo el día. Yo creo que nuestra responsabilidad máxima es cuidar esta máquina con excelencia. Y hay que empezar por cuidar lo que decimos y a partir de ahí vamos a cuidar lo que sentimos. Porque las sensaciones se expresan a través de la palabra. Menudo broche de oro de este menú, que es el más barato de mi vida, pero yo creo que de los más ricos. Pues muchas gracias. Muy bien. A ti, a ti. Sí, Michael, ha sido increíble este guiso que hemos hecho. Yo creo que nos vamos muy bien nutridos de nosotros mismos. Que yo creo que es la nutrición más grande que podemos tener, la más barata, la más fácil de conseguir, que la tenemos, que lo tenemos absolutamente todo lo tenemos. Entonces, bueno, ha sido fantástico, de verdad. Qué bien. Gracias. Mira, nos quedamos con todos estos pedruscos. Has hecho una casa con tanto pedrusco. Y además, os vais a ahorrar una cena. Además, porque no, es que hemos salido de aquí completamente, bueno, empachados de tanta felicidad, de tanta alegría, de tanta receta, de tantos... Os voy a proponer, si me permitís, dos cositas más en una. Sí, por favor. Que tiene que ver con el momento de ir a dormir. Porque, claro, hemos hablado de la película del día, cómo empieza, con el presente, tu mejor versión, todo esto. Buenísimo. Pero, claro, ¿en qué momento apagamos la cámara? Normalmente cuando nos vamos a dormir. Y ese es un momento clave también, el del despertar y el de cerrar los ojos. Porque, claro, si cierras los ojos con una ansiedad, con un problema, una angustia vital, luego el descanso no se garantiza. Por tanto, yo propongo lo siguiente, y es que como mínimo, antes de cerrar los ojos, te destaques lo mejor del día. Lo recuerdes así, brevemente. Hoy, pues lo mejor del día hoy para mí ha sido esto. Que puede ser cualquier cosa, cualquier chorrada, lo que sea. Y darte las gracias, porque has estado ahí, tú has ido a ese momento. Y, por otro lado, perdonarte lo peor del día. Es decir, rescata lo peor del día y perdónatelo. Y después, antes de cerrar los ojos, pues te dices una frase del tipo, pues que me dispongo a disfrutar de un sueño profundo y reparador, en paz y armonía, y cierra los ojos. Y ya está, y con eso facilitas tu sueño. Recordar el mejor momento del día y agradecerlo, recordar el peor momento del día y perdonártelo, y luego, justo antes de cerrar los ojos, decir, me dispongo a disfrutar de un sueño profundo y reparador. Y ya está. No le pongáis horas. Quiero dormir 7 horas. Ya, pues si duermes 7 horas moviéndote, es mejor dormir 4 profundas y reparadoras. Y hay veces que solo tienes de 3-4 horas para dormir. Coges un avión al día siguiente muy temprano y estás angustiado porque solo tienes 4 horas para dormir. Y yo hay muchas veces que me digo, ¿qué va? Si dispongo de 4 horas para echarme una siesta estupenda. Digo, ¿cuándo me he dormido yo una siesta de 4 horas? Y de verdad que me levanto fresco como una rosa. Así que lo compro totalmente. Os comparto esto para cerrar los ojos. No se os olvide eso, desearos un sueño profundo y reparador, perdonar lo peor y agradecer lo mejor. Y con eso, por lo menos, el cuerpo se siente reconocido y le estáis dando un bañito de reconocimiento y de amor. Que, joder, se lo merece. Con todos los miles de funciones que está haciendo a lo largo del día, este pobre, que le llevamos a veces a sitios que nosotros no queremos y te está diciendo el cuerpo, anda, vámonos, como un niño pequeño, que no quiero estar aquí. Pues hagámosle caso, que es lo más bonito que tenemos. Qué bueno. Pues mira, muy bien, Michael. Pues con esto nos vamos súper nutridos. Qué bien. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Igualmente agradecido, me he sentido muy cómodo y qué bien. Pues a ver si algún día nos encontramos físicamente y nos abrazamos con nuestros cuerpos. Que sí. Así sea. Seguro. Ahora hablo contigo porque voy a ir a Madrid mañana. Cojo un avión, voy a dormir 3 horas
con lo cual me acostaré diciendo lo que tú me has dicho y haciendo esta última receta me la llevo a la cama. Muy bien. Y entonces igual hasta podríamos vernos en algún momento. Claro que sí. Ya, pues me podéis llamar cuando queráis. Vale, pues nada, Bueno, Michael, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Venga, gracias. Saludos. Y ha Gracias. sido un placer. Hasta la próxima. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.